Bien, ¿cómo están? Buenas noches. Una vez más damos inicio a este programa que va en su tercera versión. Estamos ya en la programación número 3. Han ido pasando muchas cosas, mucha gente que se ha comunicado con nosotros y desde luego a nosotros nos gusta todo eso. Hoy estaremos con un maestro de la literatura, estaremos hablando de un libro muy bonito que ha dejado huella en la vida de este señor pedagogo docente y experto en educación alternativa, para lo cual pues vamos a darle la bienvenida. Sin antes, no me quiero olvidar, pues recordarles, pues síganos en la fanpage de Letras que Dejan Huellas y en la fanpage de uniendoideas.edu, donde ustedes pueden suscribirse, darnos el like y apoyarnos también y sugerirnos qué invitados podemos tener e invitadas de esta manera. José, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. A pesar que hoy es un día muy especial, queremos mandar saludos también a todos los abuelitos que nos siguen. Nos siguen desde niños, jóvenes, adultos y los jóvenes de la cuarta edad también están ahí presentes, José. Sí, Álvaro, muchas gracias. Buenas noches para vos y me permito también dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sigue, a toda la audiencia que nos sigue. Este es un programa, les recuerdo una vez más, que ha surgido un poco como una iniciativa a partir de, digamos, generar una propuesta en el cual podamos encontrar un espacio alternativo de aprendizaje propiamente, ¿no? A partir de historias que son contadas por distintos invitados, como un libro, un texto, o sea, una novela, un cuento, una leyenda, un texto, un libro de la literatura, qué sé yo, ha dejado huella en su vida propiamente, ¿no? Y hoy en particular tenemos un invitado, yo diría, un personaje notable en mi modo de ver dentro de lo que es la educación propiamente, en particular dentro de lo que es la educación alternativa, una persona que se puede decir, un poco haciendo una analogía, un parangón con lo que es el título del programa, que es Letras que son huellas. Para quienes lo conocemos y quienes han tenido el gusto de conocerlo, seguramente coincidirán conmigo en el hecho de que él, como persona, como profesional, como tal, él mismo va dejando huellas. Realmente varios de los colegas, varios de los compañeros que nos han estado sintonizando y viendo ya han mandado comentarios a propósito de la invitación. Cuando se han enterado que iba a estar don Adolfo Suazo hoy compartiendo este escenario propiamente, este programa, esta transmisión, no han dudado en señalar que es un maestro propiamente, ¿no? Y la verdad es que lo tenemos como un referente propiamente en lo que es la educación alternativa, ¿sí? Yo me permito nada más señalar algo para finalizar a propósito de nuestro invitado, querido Álvaro, porque he tenido el placer, el grato honor de compartir con él unos buenos años dentro de lo que es la tarea educativa propiamente, ¿no? Creo que es de esas personas que la mayor parte de los mortales luchamos un poco entre lo que es esa distancia que existe entre nuestro discurso y nuestra práctica, ¿no? Siempre nuestro discurso un poco por delante de nosotros y por arriba, y nuestra práctica como por atrás y por debajo, ¿no? Yo siento que el invitado que hoy tenemos es un referente incluso en ese sentido, ¿no? Es una persona que concuasa lo que es su discurso con su práctica, y es alguien que como pedagogo, como educador popular que es, normalmente motiva hacia lo que es la acción, la práctica, que es parte de la esencia justamente de lo que es la educación. Por eso un poco como preámbulo me he permitido decir estas palabras a la presentación de nuestro invitado, querido Álvaro. No sé si querías decir tú algo. No, es interesante todo lo que dices, aparte, también parte de los comentarios que llegaban es pues que la calidad de persona que es, ¿no? Y es un ser humano que te demuestra mucha sencillez, mucha humildad, y ya basta con esos ejemplos, pues para aprender mucho de este maestro. Sin más preámbulos, José, ¿qué tal si vamos con nuestro invitado y nos cuente, ¿no? ¿Cuál es el libro que le ha motivado, que le ha dejado huellas en su vida, para que de esa manera tanto nosotros, los niños, jóvenes, la gente que nos ve, se pueda motivar y buscar ese libro, leerlo ese libro, y más adelante vamos a tener el regalo del libro, que es la aplicación de todo lo que nos va a decir, así que la gente que está atento, que lo vaya compartiendo, que vaya mandándonos sus mensajitos, pues estaremos regalándole el libro. Gentilezamente nos ha cedido este librito el señor, nuestro invitado, así que
tendremos el libro para toda la gente que mande, que lo comparta, que mande un messenger, que mande un mensajito. No sé, tenemos ahí la línea de WhatsApp o que escriban al correo electrónico y estaremos regalando un buen libro de buen grosor, así que la gente que se anime. José, te dejo para que lo invites a nuestro maestro ahí. Sí, sí, sin mayores preámbulos, querido Álvaro, entonces lo traemos al CED a don Adolfo Suazo. ¿Qué tal, José? Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo está, don Adolfo? Agradecerles en primer Buenas lugar noches. por la invitación, ¿no? Y además la iniciativa, felicitarles por la iniciativa del programa. Creo que hacía falta un espacio de este tipo. Yo no tuve la oportunidad de escuchar en vivo las dos anteriores intervenciones, pero los he repasado, los he vuelto a ver en las grabaciones que han dejado. Me he sentido retado, ¿no? A poder esta noche compartir con ustedes esta difícil tarea que a veces nos toca hacer entre la experiencia y las lecturas que hacemos. Y peor todavía de poder retrotraer qué tipo de huellas han dejado en mi caminar de persona, de profesional y de trabajo también en cuanto a lo que hoy les voy a tratar de compartir, y es a partir de un texto que es de un personaje que también a mí me ha acompañado mucho desde, yo diría, mis primeras armas, mis primeras experiencias de educador, ¿no? Le estoy hablando más o menos de la década del 80, ¿no? Yo he egresado, soy bachiller del 1980, más o menos, con la dictadura ¿no? Dictadura de Banzer, la época de las dictaduras, la década de las dictaduras. Y en esa época, siendo bachiller, yo venía del área rural, es decir, mis padres, mi papá trabajaba en una empresa minera, ¿no? Y bueno, con ese ambiente de vivencia que he tenido, me incliné para estudiar agronomía. Me fui a Cochabamba. Yo soy de la provincia de Quijarro, del sur de Potosí, ¿no? Es un valle muy bonito. Entonces, me fui con esa expectativa de poder ser agrónomo y siempre ligado, digamos, a lo que es la vida cotidiana de un productor, ¿no? Porque también esa era nuestra experiencia de vida, la producción, el trabajo comunitario, etcétera. Y en Cochabamba, ya llegando a la ciudad, como todo joven, ¿no? Pensé y dije, a ver, ¿qué voy a estudiar? Aquí en la universidad, quiero ser agrónomo, ¿a dónde voy? ¿Qué universidad? Bueno, por supuesto la estatal, la Universidad San Simón. Di mi examen y aprobé, ¿no? Pues tuve un semestre, pero dejé ese semestre porque yo necesitaba trabajar, ¿no? No tenía la solvencia, digamos, para poder estar solo en el estudio. Entonces hice un semestre, aprobé las materias, tuve que pensarlo y bueno, dije a ver cuál sería mi otra opción, ¿no? Y vi también que era una de mis inclinaciones la educación. Entonces, averiguando, di mi examen para el ingreso a la Facultad de Ciencias de la Educación de Humanidades, la carrera de Ciencias de la Educación, y bueno, ingresé. Ahí estuve un semestre. Estamos hablando del 1982, ¿no? 82. El 82, ya estando un semestre, por casualidad, yo estaba trabajando también en un centro de atención a niños de la calle, ¿no? Estudiaba y trabajaba, entonces éramos compañeros varios de mi carrera, unos 4, que además trabajábamos en ese centro y estudiábamos en la universidad.
un semestre de cursar la carrera, tuvimos la suerte, dos compañeros que estuvimos en el mismo curso, en una casual actividad cultural, encontrarnos con unos gringuitos, ¿no? Eran extranjeros, eran belgas, ¿no? Se llamaba Rita y Juan, ¿no? Era uno de médico y la otra era educador. Pero ellos habían estado en ese evento queriendo buscar gente joven que quiera ir pues al área rural, ¿no? A trabajar al área rural. Y cuando nos encuentran, hablamos así casualmente y nos dicen, no quieren irse a trabajar al área rural, no quieren irse a Tiraque. ¿Cuántas horas está? De aquí está como unas 2 horas y media, ¿no? Es el Valle Alto. ¿En qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a trabajar? Nos dicen, van a ir a trabajar, vamos a hacer alfabetización, vamos a hacer educación para las personas jóvenes adultas. Qué bien, ¿no? Nosotros empezando a estudiar educación y se nos da esa oportunidad, entonces dije, pucha, es realmente un milagro, ¿no? Se nos está dando un trabajo y además un estudio. Entonces, nos fuimos, encantados, nos fuimos. Y miren, casualmente, de lo que les voy a hablar es que no leí yo el libro que se llama Mitos del Desarrollo Rural Andino, ¿no? De Pierre de Sutter. Él lo ha escrito, este texto, en 1988, ¿ya? Pero él, antes de escribir este libro, miren, el 80 había llegado a Tiraque, a esa provincia donde estábamos trabajando, en 84, 85, 86, ¿no? Él es francés, comunicador, sociólogo, ¿no? Antropólogo, varias formaciones, pero sobre todo, digamos, un investigador muy acucioso, ¿no? Pero un investigador que, bueno, nosotros en calidad de estudiante todavía no nos dábamos cuenta que él había, detrás de toda esa personalidad, tenía un método, ¿no? Que le llamaba la capitalización del conocimiento, ¿no? Y bueno, le encontrábamos nosotros en las visitas que hacíamos a las comunidades, siempre charlando con la gente, ¿no? Trabajaba con los campesinos regantes del Valle Alto, de Tiraque. Ahí había un proyecto que era financiado por la cooperación alemana, GTZ, ahora se llama GIC, ¿no? GTZ. Entonces hacía mucha inversión en riego, en desarrollo rural. También tuvimos la ocasión nosotros con mi proyecto, que se llamaba el Centro de Educación Técnico Humanística Agropecuaria, era el segundo centro en Bolivia, ¿ya? Ha sido el segundo centro de educación de adultos para el área rural en Bolivia, que hubo uno que era, era el tercero. Hubo uno que era en Jesús de Machaca, en Corpa, ¿no? Ese era el centro para adultos, el primero en área rural, estamos hablando de urbano. Después estaba Carmen Pampa, o al revés, Carmen Pampa, Corpa, y luego Tiraque, ¿no? Nosotros empezamos con la organización de esa experiencia, pero lo interesante de este texto, que ahora les hablo, del personaje, es que él había estado aplicando todo esto que en el libro nos propone, ¿no? En Mitos del Desarrollo Rural Andino. Él dice, son 50 notas para la reflexión y el debate. A ver, empezaré compartiéndoles más o menos de qué habla ese texto. Ese texto, en esas 50 notas, por ejemplo, una de ellas es de productora campesino, los prefijos del desarrollo, la participación, la autogestión, ¿no? La organización como algo funcional y lo territorial, los patrocinadores del desarrollo, la tecnología apropiada, ¿es adecuada o no es adecuada? ¿Quién planifica mejor, el campesino o el técnico, ¿no? O el planificador? Investigación y diagnóstico, proyectos, propiedad y racionalidad. ¿Quién es el propietario de los proyectos, ¿no? ¿El campesino o el que más bien interpreta y escribe, ¿no? Planifica, etcétera? Nivel cultural. Son 50 temáticas bien profundas, ¿no?
porque, digamos, en el texto nos lleva a la reflexión, como dice el mismo, a cuestionarnos sobre todo desde dónde nosotros hacemos la lectura de la realidad, donde hacemos el trabajo educativo y de desarrollo, ¿no? En este caso, el área rural. A veces los técnicos, las personas que tienen la pasión de trabajar en el desarrollo rural, hacen lecturas, hacen diagnósticos, pero desde una concepción más occidental, ¿no? Desde una mirada, desde una matriz, vamos a decir, cultural, en el que, claro, se ha formado nuestra culpa nuestra. Yo también me he formado en una universidad, con maestros, docentes, catedráticos, etcétera, pero con una lectura diferente a la lectura propia del campesino, de la comunidad, de la organización, ¿no? De los pueblos indígenas, pero diferente a esa lectura, a esa realidad, a esa cotidianidad, ¿no? con, con indicadores, con parámetros, ¿no? Que no son propios, no son nuestros, sino son más bien de otra ciencia, ¿no? De otra realidad, de otro contexto, incluso desde otra mirada, de otra cosmovisión, de otra vivencia, de otra forma de pensar, de sentir la vida, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, ¿qué hace Pierre de Sutter en Tiraque? Había sido que estaba aplicando su método y estaba trabajando con los regantes. Y ya cuando ya salí, cuando ya terminé la universidad, está hablando del 88, me enteré que había publicado este libro, ¿no? En 1988, Mitos del Desarrollo Rural Andino, y ahí nos damos cuenta que uno de los postulados que él en este libro propone es que dice, todos tenemos un capital, ¿no? ¿Cuál es ese capital? No es la plata, ¿no? No es capital económico, ¿no? Sino más bien todos somos ricos, dice, ¿no? Porque tenemos un capital cultural, un capital de conocimiento, un capital de saber, un capital de vivencia, todos, ¿no? Cualquier persona en el contexto que esté, sea de donde sea, ¿no? Tiene un capital, ¿no? Y por tanto dice, hay que capitalizar ese conocimiento, esa experiencia, y hay un método para hacer eso. ¿Cuál es ese método? Es que es sencillo. Nosotros, en la parte andina, los pueblos, no solo en la parte andina, también en las tierras bajas, ¿no? Tenemos la cultura oral, ¿no? Somos orales. Podemos hablar mucho, como en este momento podemos contar la experiencia, etcétera, ¿no? Podemos relatar mucho, reflexionar, pero cuando nos dicen, a ver, escribe eso, todo eso nos cuesta, ¿no? No somos de la cultura escrita. Entonces él dice, teniendo la capacidad de poder relatar toda esa experiencia, ese conocimiento, entonces la capitalización trata de recoger aquello, ¿no? Y convertirlo en texto y producir un conocimiento, ¿no? Entonces, en Tiraque, ese año 80, hasta el 88, 86, 88, él había estado recogiendo toda la experiencia de los campesinos regantes, ¿no? Todo el conocimiento que hay en el manejo y la gestión del agua, ¿no? Porque era el agua para el riego, ¿no? Para la vida de la comunidad, ¿no? Para la chacra, para la producción, etcétera, ¿no? Entonces, había estado escribiendo todo ello, estaba recogiendo, ¿no? Y ya conocí el texto, es un texto bastante amplio, ¿no? Se llama Dios da el agua que hacen los proyectos, ¿no? Dios da el agua que hacen los proyectos, ¿no? Leo y encuentro pues a muchas personas que yo he conocido en Tiraque, en ese mi paso por esa experiencia de trabajo. Yo he estado más o menos 10, 11 años en ese lugar, y en esos 11 años pues sí, digamos, yo caminaba, hacía acciones educativas, más de alfabetización, de educación popular, formación de líderes, formación de jóvenes, formación de productores. Trabajábamos también en acciones de salud, ¿no?
etcétera, pero no le he preguntado un poco que podíamos hacer eso también, ¿no? Que podíamos recoger todo ese conocimiento con la gente con la que estábamos interactuando. Entonces, el 88 ya leo ese texto y digo, que si le conozco a esta persona que habla pies de súper. Mira, esta otra persona, don Juan, había escrito esto, ¿no? Esta otra persona, este líder que le conocí, ¿no? Había escrito este otro texto. Esta señora, que era una ama de casa, era regante, había escrito 3 textos, ¿no? Sobre el agua, sobre la gestión del riego. Interesante. Todos los que escribían eran campesinos, muchos de ellos no sabían leer, ¿no? No sabían leer ni escribir, pero habían producido mucho conocimiento, ¿no? Gracias a ese método de la capitalización. Entonces, esa fue mi experiencia y en una segunda etapa ya, también estando en otro contexto, en otro espacio laboral, estoy hablándoles de La Paz ya, ¿no? Estoy saltando harto, ¿no? El 1994, ¿no? Aparece otro texto de él que se llama Historias, Saberes y Gentes, ¿ya? En ese texto hace una explicación bien sustanciosa, clara, de los pasos que se debe hacer para aplicar este método de la capitalización, ¿no? Muy ligado a lo que son mitos del desarrollo rural andino. Entonces, yo estuve en un espacio laboral, ¿no? Que trabajaba a partir de la Comisión Episcopal de Educación, que trabajaba en el área rural, con centros de educación técnico, humanística, agropecuaria, y una red que se llamaba Red Feria, ¿no? Era con educadores que estaban en contextos rurales, pero que trabajaban con personas jóvenes adultas. Entonces, allá era muy clásico, digamos, hacer los diagnósticos, ¿no? Pero eran diagnósticos participativos, le llamaban, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver eso, digamos, esa experiencia con el texto ahora de mitos del desarrollo? Por ejemplo, allá yo me di cuenta ya cuando leí el texto, estoy hablando de ese año 94, sobre un tema que por ejemplo nos plantea Pierre de Sutter, se llama los prefijos del desarrollo, ¿no? Les voy a leer un párrafo, ¿no? Dice él, los prefijos del desarrollo adoptados a fines de los años 40 como un lema general a nivel mundial, la palabra desarrollo logró durante mucho tiempo una suerte de unanimidad. A la exigencia de descolonización de los países del hemisferio sur se agregó el planteamiento de desarrollar las regiones que no gozaban del nivel de vida alcanzado en el hemisferio norte, cualquiera sea su signo ideológico. Entonces, desarrollar estaba siendo entendido en ese entonces como, o interpretado como hacer crecer al otro, ¿no? Hacer crecer al que no tenía un crecimiento, no tenía un desarrollo. A veces decíamos, ¿no? En nuestro discurso somos países subdesarrollados, somos pueblos subdesarrollados. Entonces cuestiona él en este texto, Pierre de Sutter dice, somos subdesarrollados, ¿en qué somos subdesarrollados? ¿En qué no estamos desarrollados? En nuestra cultura no, tenemos una cultura. En nuestra educación no, tenemos una educación propia. En nuestro conocimiento no, en nuestra religión tampoco. ¿En qué? En nuestros valores no, tenemos muchos valores que otros no tienen, ¿no? Entonces, ¿quién está subdesarrollado? ¿Nosotros o los otros? ¿No? Nos cuestiona ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este trabajo que yo he hecho con centros de educación técnico humanística agropecuaria y esta red también en el que participábamos, esa era la lectura que se hacía. Nosotros decíamos, no vamos a llevar preconceptos, ¿no? A las comunidades, no vamos a llevar otras educaciones, sino las educaciones tienen que emerger de los propios pueblos, de los propios pueblos, de las propias comunidades, de la propia gente, ¿no? No vamos a llevar desarrollo, sino más bien vamos a potenciar esa forma de vida que existe en la comunidad. Pues ya poco a poco hemos ido apropiándonos, ¿no? De estas lecturas que Pierre de Sutter nos propone, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los prefijos del desarrollo, ¿no? Pensando que
no pensando, sino seguros de que hay una otra forma de vida en estos contextos donde estamos trabajando con educación y que merecen ser también fortalecidos, ¿no? Merecen ser fortalecidos y además merecen ser conocidos, ¿no? Muchos educadores van a compartir conmigo que a veces queremos hacer educación, pero desde teorías que hemos aprendido en la universidad, ¿no? Lamentablemente hemos sido consumistas de una teoría que la queremos aplicar a rajatabla, pero no nos damos cuenta que eso no funciona. Y por eso, digamos, las experiencias y los resultados educativos en las comunidades a veces son un fracaso. Muchos, yo diría, la mayoría fracasan. ¿Por qué? Porque vamos con una preconcepción, con una predeterminación que no es propia, no es aplicable a la comunidad, ¿no? Y Pierre Sutter nos plantea que no solo podemos generar conocimiento, generar vida, fortalecer eso que existe allá en la comunidad, sino también podemos hacer que eso sea conocido, ¿no? Que emerja, ese conocimiento sea bien sabido, ¿no? Porque ya pues aquí yo relaciono, por ejemplo, digo, Facundo Cabral también tenía una canción, nos decía, y preguntaba él, ¿no? ¿Por qué creen que este, ya no hay producción literaria en este momento como antes había, dice, ¿no? Porque, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿por qué ya no escribe? Y él dice, es que se ha muerto el abuelito que le contaba todo lo que escribía Vargas Llosa, ¿no? Entonces, Pierre de Sutter más o menos nos quiere decir eso, ¿no? Claro. Nosotros podemos generar conocimiento, tenemos que generar conocimiento de la cotidianidad, de la vida de la gente, de la comunidad, de los pueblos, ¿no? Hacerlo explícito, aquello que está escondido, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que es bueno, digamos, debatir, ¿no? En cuanto al desarrollo se refiere, al desarrollo de la educación, al desarrollo económico, social, cultural, etcétera, ¿no? Y así hay muchos temas, ¿no? En esos 50 textos que él nos propone. Yo les invito a que puedan revisar ese mitos del desarrollo rural. No solo sirve para educadores, yo creo que sirve para todos, ¿no? Incluso para la medicina, ¿no? Para un médico también esto es posible. Y yo les cuento que teníamos compañeros de trabajo que eran médicos, ¿no? Y no trabajaban en medicina con nosotros, ¿no? Sí no trabajaban en organización, por ejemplo, con la comunidad, pero eran los que más podían convocar a la gente. ¿Por qué? ¿No? Porque aplicaban, digamos, conocimiento médico, pero no para sanar, sino más bien para eh, hacer posible que la gente pueda escucharlos, ¿no? Y los agrónomos también tenían mucha capacidad. O sea, estaban en más ventaja que un pedagogo, porque un pedagogo, digamos, ¿qué le va a ofrecer? Un agrónomo decía, bueno, traigan a las vacas, vamos a hacer desparasitación. Toda la comunidad estaba, ¿no? Con sus vacas. Y luego aprovechaba la actividad y empezaba a dar la charla, ¿no? El diálogo, etcétera, el intercambio. Pero un educador lo único que puede decir es, nos reuniremos, vamos a hablar de algo, ¿no? Y bueno, menos convocatoria tenemos. Pero si digamos nosotros somos capaces de poder aplicar esto que Pierre Sutter nos recomienda, de ir a la comunidad pensando que allá existe mucho conocimiento, hay mucho saber, hay mucha vida, podemos, ser, podemos tener buenos resultados, podemos tener éxito en el trabajo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, otro tema que nos habla Pierre de Sutter es de los patrocinadores del desarrollo, ¿no? ¿Quiénes patrocinan el desarrollo? Generalmente, él nos dice que quienes patrocinan el desarrollo eh, piensan que están yendo a un contexto empobrecido, ¿no? A un contexto donde se requiere esfuerzos técnicos mayores, ¿no? Conocimientos construidos en los espacios, en las aulas universitarias, etcétera, ¿no? Y que
bueno, hay que trasplantar aquello, ¿no? A la comunidad. Entonces, ese tipo de patrocinio del desarrollo también lo cuestiona Pierre de Souto, ¿no? Así que vamos a trasplantar. ¿Qué es desequilibrado? ¿Es esa vida comunitaria a la que estamos yendo es desequilibrado? ¿No será que nosotros somos los desequilibrados, ¿no? En nuestro conocimiento, en nuestra forma de vivir la vida, la cotidianidad, etcétera, ¿no? ¿Quién es el desequilibrado? Una pregunta también como para reflexionar harto. En esos 50 temas realmente no hay un orden para leerlos, ¿no? Pero tú puedes, cada lector puede empezar por donde quiera. Por ejemplo, hay textos, lecturas dedicadas a los educadores, a los sociólogos, a los agrónomos. Por ejemplo, hay uno, ¿no?, que habla sobre la diversidad y la homogeneidad, ¿no? ¿Qué es la unidad? Dice, ¿no? Y esto, bueno, ha sido bastante debatido. Nosotros sabemos, por ejemplo, a partir de la nueva constitución política, cuando hablamos de un Estado plurinacional, ¿no? Incluso antes ya se ha hablado de la interculturalidad, la pluriculturalidad. Entonces, este tema ha sido bien debatido, ¿no? Para dar nuestra mirada no solo desde un espacio eh, de una lectura, digamos, homogénea de la realidad, ¿no?, sino más bien desde una mirada pluriversal, ¿no?, de la pluriversidad. Y así hay temas. Costaría, digamos, ir comentando los 50, ¿no? Sin embargo, cada persona puede escoger el texto. Yo creo que para cada quien hay una respuesta, hay un texto que le va a ayudar a comprender estos aspectos que estamos hablando. Entonces, este texto yo, como les digo, lo leí el 88. Luego, miren, más tarde, ahora les voy a hablar del 96, 98 hasta 2010, ¿ya? Yo el 96 tuve la oportunidad de irme a la universidad nuevamente para hacer el posgrado en educación intercultural bilingüe en el programa regional para los países, PROI-AMDE se llama, Programa de Educación Intercultural Bilingüe, ¿ya? Allá tuve la oportunidad de convivir con compañeros de varios países, ¿no?, pero de los pueblos indígenas, de Chile, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Y tuvimos la ocasión de un poco aplicar estos temas ya a más profundidad, ¿no? Desde diferentes lecturas, además, ¿no?, desde diferentes vivencias. Una es la lectura que hacían, por ejemplo, los compañeros que eran quechuas, pero venían del Perú, venían del Ecuador. También teníamos quechuas que venían de Colombia. Había compañeros que hablaban quechua, venían de pueblos quechuas, pero eran colombianos, ¿no? Y tratábamos un tema y allá teníamos diferentes formas de comprender ello, ¿no? Sin embargo, había un encuentro, ¿no?, en la discusión, el análisis y también el consenso, ¿no? Eh, el 98 concluye este curso, ya me vine a La Paz, ¿no? Ahí en el espacio laboral estuve en un instituto que se llama el Instituto de Formación y Educación Alternativa Pacífico Feletti, INFE se llamaba. Fue el primer instituto de educación alternativa para la formación de educadores alternativos. Allá, la experiencia más bien de la aplicación de estas lecturas que les estoy hablando fue para un contexto más urbano, ¿no?, porque la mayoría, digamos, de los educadores con los que iniciamos el trabajo eran del área urbana. Por ejemplo, les estoy hablando de los educadores de niños, jóvenes, trabajadores de la calle, ¿no? Hay muchos compañeros que ahora están en la universidad, están de docentes, tienen otras profesiones, pero eran educadores de la calle y eran educadores populares, ¿no? Bastante se hablaba, por ejemplo, del rol del educador, ¿no?, del educador popular.
¿no? Y bien podíamos aplicar estos conceptos que ahora estamos tocando con Pierre de Sutter. Por ejemplo, el del rol del educador, ¿no? Si el educador es el que enseña, es el que da el conocimiento, traslada, brinda un conocimiento, o más bien es un facilitador, es un comunicador de ideas, es una persona que coadyuva en la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, en esos espacios también hemos aplicado de estos mitos del desarrollo esos conceptos y esos principios. José, no sé si me escuchan, hay más tiempo. Sí, lo estamos escuchando y bastante bien, estimado don Adolfo. Ya, ¿cuánto más tenemos? Porque cuidado que me quede 1 hora y el programa ya lo vamos a sacar. Lo que pasa es que yo digo siempre depende del tema y definitivamente la experiencia que usted nos está contando es realmente muy significativa, valorable, realmente cómo usted nos está compartiendo esa referencia que se le ha vuelto el texto de Pierre de Sutter, ¿no? Propiamente. Pareciera, voy a tratar de resumir claro, un poco más. pareciera, yo le iba a decir eso justamente, pareciera que le ha marcado un enfoque, justamente un enfoque Sí, como educador popular. Y un método de trabajo también, ¿no? El enfoque y el método, más bien, digamos, yo los resumiría de esta manera. Es el escuchar, oír, estar atento a la realidad donde uno como educador se desempeña, ¿no? No ir con preconceptos, sino más bien ir predispuesto a poder descubrir qué ocurre en esa realidad, cómo transcurre la cotidianidad, cómo se da el conocimiento, incluso qué se siente, cómo se siente, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Uno va a aprender en vez de ir a enseñar, ¿no? Entonces el educador no va a enseñar, el educador popular no va a enseñar, sino va a aprender más bien muchas cosas. Entonces, ese fue, digamos, un texto que a mí me enseñó mucho en cuanto a la mirada, ¿no? Sobre la realidad en la que vamos como educadores a trabajar, a desempeñarnos, pero también como personas, ¿no? A escuchar mucho, a ir con los oídos bien abiertos, los ojos también, ¿no? Y como los dicen los etnógrafos, ¿no? Hay que ir como una tabula rasa, es decir, como alguien que no sabe nada, ¿no? Más bien va predispuesto a aprender, a saber mucho. Entonces, esto ya, para ir avanzando y terminando, el 2009, yo lo apliqué en un contexto más bien de estos centros, y hice este trabajo, ¿no? Que le hemos llamado una mirada a la gestión de la educación de jóvenes adultos en Bolivia. Ahí hemos trabajado con mi esposa Miriam, ¿no? Entonces, el resultado, digamos, de la aplicación de ese método es que hemos recogido en 3 centros de educación alternativa lo que cotidianamente ocurría, ¿no? En esos centros, en la vida de los centros, ¿no? Nosotros hemos agarrado 3 contextos: en la Chiquitanía, en San Ramón, en el Valle, en Cochabamba hemos estado en Pongo Casa se llama, es una comunidad en el camino de Cochabamba a Oruro, y aquí en el Alto, en Villa Ingenio, ¿no? Donde ha ocurrido muchas cosas con la guerra del gas, ¿no? Entonces, esos 3 contextos nos han ayudado mucho a ver cómo estaba pasando, qué estaba ocurriendo con la educación de personas jóvenes adultas, y el rol del docente, el rol del facilitador, el rol de la comunidad, etcétera, ¿no? A partir de escuchar, ¿no? Escuchar a la gente, escuchar al facilitador, escuchar a los participantes, escuchar a los dirigentes, los líderes de la comunidad, a la gente de la comunidad, del barrio, ¿no? Muy interesante. Pues este texto es uno de los que podemos compartirlo con quienes, vamos a ver cómo lo podemos hacer, José. Tengo otros textitos de estos, ¿no? Correcto, sí. Los que quieran tener información respecto a cómo hemos aplicado este método, ¿no?
Eso, y luego más tarde ya, el 2010 al 2019, he estado en otro contexto, ¿no? Más bien ya, también siempre ligado, miren, a lo que es, eso yo digo, no me ha marcado mucho este texto, esta lectura, la concepción, el enfoque, el método y la forma como uno, como educador, va a los espacios laborales y también entre comillas, a la intervención en las realidades, ¿no? He estado ya en el Ministerio de Educación con una subárea que se llama, que es la educación permanente comunitaria, ¿no? Pues nosotros decíamos, pucha, nosotros no vamos a hablar, no podemos hablar mucho de otras educaciones, de la escolar, de la educación superior. Sí, nos hemos formado desde la universidad para entender, comprender, ¿no? Aportar una educación comunitaria, una educación permanente, que además hemos tenido, digamos, la posibilidad de construir una política educativa, ¿no? Ahora es una ley, en la ley 070, ya la educación permanente aparece con unos principios bien fuertes, ¿no? Por ejemplo, el trabajo con la comunidad, ¿no? De la participación de la comunidad, ¿no? El rol del facilitador, no estamos hablando de un educador, de un maestro, sino más bien de un facilitador, de un participante, después de la formación de los líderes de las organizaciones, ¿no? Hemos tenido la posibilidad de trabajar con organizaciones matrices de tipo nacional, tipo local también, de alcance local, ¿no? A través de, por supuesto, no nosotros, sino acompañando a los educadores, ¿no? La educación alternativa de los centros de educación permanente. Entonces, ahí también, pues, no diciendo, no mencionando, ahora vamos a aplicar el método o el principio de la participación, la autogestión, no más bien desde estas lecturas que hemos hecho del texto de Pierre de Sutter, Mitos del Desarrollo, hemos aplicado en el trabajo cotidiano, ¿no? Entonces, el 2018, del 2010-19, he estado en esos espacios, hemos tenido la posibilidad de hablar, por ejemplo, de lo que es la diversidad, ¿no? La diversidad del conocimiento, la diversidad de las formas de vida, la diversidad de poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aplicar eso, construir una política. Yo diría, hemos transcurrido de la experiencia de vida personal, profesional, a plantear políticas educativas, ¿no? A aportar en la construcción de políticas educativas, ¿no? Porque esto, por ejemplo, que Pierre de Sutter nos dice, a ver, es bueno debatir si el espacio, donde el contexto es único, es homogéneo, es diverso, es pluriverso, ¿no? El conocimiento tiene que ser siempre universal, no podría ser pluriversal. ¿Por qué tenemos que hablar de un solo tipo? Porque lo universal quiere decir un solo verso, ¿no? Conocimiento universal, ¿qué quiere decir? Un solo conocimiento, ¿no? Universo, pero no, o sea, tenemos que hablar del conocimiento pluriversal también. Es decir, hay muchos conocimientos. No podemos quedarnos con la idea, ¿no? De que a veces nos han metido en la universidad, de que nuestro conocimiento, nuestro saber, tiene que tender siempre a hacerse universal. Es decir, tiene que subsumirse a un conocimiento, a un tipo de conocimiento y volverse único, ¿no? Nosotros decíamos más bien que mejor que haya diversos tipos de conocimiento. Si son 36 pueblos en Bolivia, tiene que haber 36 tipos de conocimiento, tiene que haber 36 tipos de educación, 36 tipos de vida ahí, ¿no? Entonces, a ello nos ha ayudado este texto, Mitos del Desarrollo Rural, a comprender eso y también a aplicar en la cotidianidad. Yo diría, en síntesis, una lectura nos ha llevado en nuestra cotidianidad de vida a siempre escuchar al contexto donde estamos, ¿no? Aprender de ellos, en la política educativa también, ¿no? Traducirlo en fuertes principios y políticas educativas que ahora están acompañando la educación en Bolivia, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas cosas que no hemos aplicado, no hemos tenido la posibilidad de aplicar, ¿no? Muchos conceptos, principios que en este texto Pierre de Sutter nos plantea, pero los que van a leer el texto creo que van a poder
tener la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hay harto espacio para aplicar, leer este texto y yo creo que incluso contribuir a esas lecturas. Gracias, don Adolfo. Voy a traer a mis compañeros al set para que podamos hacerle alguna pregunta a propósito de lo que nos ha compartido. Yo quisiera iniciar nada más para remarcar algo que me parece sobresaliente en lo que usted ha compartido, y es este hecho de que cuando uno va a trabajar al entorno, no solamente rural, ¿no?, sino en realidad cualquier otro espacio propiamente, a generar cierta praxis de transformación, particularmente en torno a la educación, o por lo menos con esa idea, debe de despojarse de toda esa instrumentalización teórica, racional, que hemos ido adquiriendo, digamos, en la universidad propiamente, ¿no? ¿Qué tan fácil, pero será eso, don Adolfo? Realmente eso que usted dice suena realmente, así dicho, suena fácil, pero es como despojarse hasta del ego mismo del tecnócrata, que por eso ha estudiado, digamos, que va, digamos, al espacio y busca como implementar sus ideas como tal, propiamente. Quienes son educadores populares, iba a decir quienes somos, no me voy a poner ese rótulo, me queda creo muy grande a mí, quienes son educadores populares propiamente, eh, entienden, creo, la esencia, que lo esencial que es generar una práctica más dialógica, más de conocimiento del entorno, del contexto, para generar procesos que sean sustanciales y relevantes para las comunidades, para los pueblos, pero reitero, no solamente en un enfoque rural, ¿no?, sino también en un enfoque también desde lo cotidiano, desde lo que son nuestras prácticas propiamente urbanas, ¿no?, querido don Adolfo, ¿no? Yo creo que sí, esa es la forma como deberíamos comprender, ¿no? Por ejemplo, uno de los textos que en estos 50 que nos propone Pierre de Sutter habla del campesino como insumo o como actor. El campesino, la comunidad es un insumo, es un actor, ¿no? Es un actor, no puede ser un insumo. Y aquí, digamos, en este momento, hoy, estas cosas de las contradicciones raciales, de clase, etcétera, incluso yo digo, de formas de mirar, lo estamos viviendo en este momento, ¿no? Nos acordaremos del presidente del Comité Cívico Santa Cruz, ¿no?, cuando dice, estos señores que han hecho los bloqueos son salvajes, bestias, ¿no? Hay que eliminarlos a esas bestias, ¿sí? Yo diría bestias o personas, ¿no?, que son, ¿no? Entonces fíjense cómo esas lecturas se actualizan, ¿no?, que Pierre de Sutter nos plantea, se actualizan en este contexto, en esta coyuntura que estamos viviendo hoy día. Son formas de ver la realidad, ¿no? Entonces, por eso creo que no pierde su actualidad la propuesta de Pierre de Sutter cuando nos invita a leer de diferente forma la vida, la realidad, ¿no? Incluso yo diría los hechos políticos. Entonces, por ejemplo, nos habla del calendario del desarrollo, ¿no? Y generalmente cuando hacemos planes, por ejemplo, educativos, planes incluso escolares, ¿no?, planes de educación, horarios, etcétera, funcionamos, ¿no?, más bien, muchos dicen, ¿no?, desde los tiempos propios de las personas que trabajan en una institución, más que a los tiempos, a los ritmos que la comunidad dispone, ¿no?, la gente, el estudiante, el padre de familia, ¿no? Pues, ¿cómo aplicamos, por ejemplo, eso de una planificación desde nuestra mirada, no tanto desde la necesidad de la otra persona, ¿no?, de la comunidad, ¿no?, del barrio, del padre de familia, del estudiante, ¿no? Aplicamos de otra manera. Entonces, por ejemplo, eso del calendario, ¿no?, del desarrollo es actual, ¿no? Podemos ver con muchas cosas que están pasando ahorita en el aspecto educativo, por ejemplo, ¿no es cierto? Se están manejando tiempos más políticos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la clausura del año escolar, ¿no? Cómo
cómo, desde qué mirada se clausura el año escolar, ¿no? Desde la mirada de quién, ¿no? El padre de familia, el estudiante, ha opinado, ha hablado, ha dicho, miren, yo quiero seguir aprendiendo, lo hemos escuchado, o más bien una autoridad dice, no, ahorita hay que clausurar el año escolar y listo, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, Pierre de Sutter dice, no, hay que dialogar, hay que hablar, hay que escuchar, ¿no? El contexto y actuar en consecuencia, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Luego también nos habla de estudios y de formación de los profesionales. De Eso formación. da mucho para estudiar, para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de las normales, ¿no? Antes se llamaban normales, ¿no? Ahora son las escuelas superiores de formación de maestros, ¿no? Yo siempre decía en chiste con mis compañeros, decía, vas a la normal a ser normal, a formarte o a deformar, ¿no? Creo que más bien no vas de formas, ¿no? Porque aprendes muchas cosas que mal a veces lo aplicamos en la educación, ¿no? En muchas profesiones eso, ¿no? La universidad también a uno le transforma, ¿no? ¿No? Sale con otra mirada, ¿no? Con la mirada de que como has estado en un espacio universitario, ya eres licenciado, por tanto tienes mucho conocimiento, después eres máster, peor todavía, eres doctor, o quién más puede estar frente a ti, ¿no? Después de tu doctor, ¿no? Que vas a hablar con otra persona, ¿no? Que no sabe leer, que vas a hablar con otra persona que supuestamente no sabe nada, ¿no? Entonces, esos espacios institucionales también te deforman, ¿no? Te hacen otra persona, ¿no? Te dan otra forma de entender, ¿no? La cotidianidad. Es aplicable. Luego, el rol de la gente externa, ¿no? Apoyar y acompañar o a enseñar, ¿no? De ahí viene, ¿no? ¿A qué vamos nosotros, ¿no? Los educados a acompañar a los estudiantes o a enseñar. Hay que debatir mucho eso, ¿no? Entonces, estos 50 temas da mucho. Cada temita que nos planteas, los 50 da para debate. No podemos quedarnos en cada tema un tiempo para hablar de cada uno de ellos, ¿no? Sí, entonces, eso pues como a mí me ha acompañado. Yo creo que no solamente, digamos, lo he leído, ¿no? Lo he vivenciado y lo he aplicado, ¿no? Lo he aplicado en varios espacios, no solo como método, ¿no? Sino también como un principio de hacer las cosas, ¿no? De hacer las cosas. Entonces, eso me ha acompañado a mí y yo diría, no pierde su actualidad, ¿no? Pierde su ha estado en Bolivia, ¿no? Ha estado en Bolivia, en esos espacios rurales, esos años, y también hace como unos 10 años ha estado aquí en Bolivia. También lo hemos traído a Pierde Suter a un encuentro de educación alternativa, ya con el Ministerio de Educación Alternativa, y sí, ¿no? O sea, da mucho, digamos, para pensar, reflexionar, como él dice, ¿no? Textos para reflexionar y analizar. Eli, buenas noches, querido Álvaro. Buenas noches, querido José, querido Álvaro, y a nuestro invitado, querido Adolfo Suazo. Gracias por participar de este programa que son Letras que dejan huellas. Bueno, quería disculparme por retrasarme un poquito. He tenido problemas por la conexión del internet. Bueno, querido Adolfo, te hemos estado escuchando atentamente y básicamente a mí me llamó la atención algo precisamente cuando mencionabas sobre los prefijos del desarrollo. Nos mencionabas que antes se la conocía como, digamos, hacer crecer al hombre, pero básicamente tú mencionabas y decías que esto nos orilla a que como personas nos podamos realizar diferentes pensamientos, generando, por ejemplo, diferentes ponencias que nos van a hacer generar, digamos, debates entre, digamos, todo tipo de personas.
ya que estamos entrando a este ámbito de la educación, básicamente este programa se está realizando por el tema de la crisis en la educación que se está dando. Nosotros, como personas, como padres, como hijos, como amigos, básicamente como un componente de la sociedad, ¿cómo podríamos orillar a todas las personas, digamos, a poder generar más reflexión, a poder generar más conocimiento? Es decir, a que las personas se animen, digamos, como usted menciona, a que puedan investigar, a que vean de no solo una forma de investigación, sino una forma de que les guste conocer nuevas tecnologías, por ejemplo, nuevas metodologías que les oriente a generar conocimiento nuevo, de forma directa o indirecta, como nos menciona también esta obra que son mitos del desarrollo rural. Ujú. Bueno, yo creo que se puede aplicar, ¿no? Desde la escuela, ¿no? O en espacios escolares con los niños, se puede aplicar en espacios de formación superior universitaria, se puede aplicar en todos los espacios, ¿no? Donde decimos que se hace educación, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la propia historia nos enseñan en las escuelas desde una mirada, ¿no? Que no es propia, ¿no? Las historias, digamos, las hemos aprendido desde lecturas, eh, siempre quiero decir entre comillas, ¿no? Desde miradas occidentales, ¿no? Entonces, las historias, los niños, nosotros en la universidad, etcétera, que siempre aprendemos historia, lo vamos aprendiendo así, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en mitos del desarrollo, este, pierde Suter sobre esto, por ejemplo, de la, eh, del tema que estamos hablando, nos dice, ya no se trataría de ser más, ¿no? Si actuamos así, en forma comparativa, de acuerdo con una escala universal, sino de estar mejor dentro de las posibilidades y limitaciones que cada realidad tiene y que cada sociedad vive, ¿no? Entonces, ahí la pregunta es, ¿no? Cuando hablamos de una historia, por ejemplo, nos preguntamos, a ver, esta historia se ha ocurrido así, ¿no? ¿Será que aquello que nos han contado eh, ha sido de esa manera? ¿No? Podría haber sido de otra forma. Por eso hablamos de los líderes, ¿no? Por ejemplo, en los pueblos indígenas siempre se habla, ustedes debe escuchar, ¿no ve? Siempre se habla de Bartolina Sisa, Jayaya Bartolina Sisa, Jayaya Tupac Katari, ¿no ve? ¿No? ¿Por qué no decimos Jayaya Simón Bolívar, ¿no? Jayaya José Antonio Mujica, ¿no ve? Unos lo dicen, ¿no? Viva, ¿no? Eso también tiene que ver mucho con las lecturas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo siempre quiero comparar con este momento que estamos viviendo, ahorita en este momento de época 2020, ¿no? Muchos nos están hablando de volver a la república, ¿no? De, no, yo no soy del Estado plurinacional, yo soy de la República de Bolivia, ¿no? Eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con las formas y las lecturas que hacemos de la realidad, pues, de lo que ha ocurrido en el país, ¿no? ¿No? No podemos entrar a decir que si está bien o está mal. Yo diría, hay que desafiar a que el lector, ¿no? Con este texto pueda más bien predisponerse a comprender qué ha ocurrido, por qué hemos pasado de un estado, de una república a un estado Un plurinacional, estado nacional, por qué hemos claro. pasado, ¿no? Entonces, este texto realmente yo digo da para lecturas no solo del pasado, sino también de este momento que vivimos. Se aplica mucho, ¿no? Por eso creo que es para el análisis, la reflexión, ¿no? Para todos los espacios, ¿no? De la historia, como os decía, la salud, la educación, la cultura, el desarrollo, la producción agropecuaria, la religión, hay temas de religión, ¿no?
En esos 50 temas, en los 50 textos, hay, como yo diría, como 50 entradas de mirar, comprender la realidad, ¿no? Entonces yo por eso decía que a los niños, claro, no les vamos a hacer leer el texto así, ¿no? Yo Claro. creo que el método, la manera como se plantea en la lectura, sí Es que se leer puede y aplicar. comprender de su... Sí. Entonces me parece interesante. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza. 9 de la noche con 45 minutos. Eh, Nos preguntan, ¿no? Estimado maestro Adolfo Suazo, ¿cómo usted le ha marcado, cuál ha sido la parte que más lo ha marcado en su vida para desarrollarse como profesional, como ser humano? Y lo otro que me mandan al WhatsApp, María del Carmen dice, eh, tenemos hoy en día algunos docentes que son muy egocéntricos, ¿no? Que quieren tener la razón, no quieren escuchar alguna sugerencia de los papás. Ellos muchas veces se creen que lo saben todo y nosotros los papás podemos hacer y no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿cuál debía ser del profesor de ahora su forma de actuar? Nos preguntan. Por favor, estimado. Bueno, ahí yo le aplicaría esa pregunta, le aplicaría uno de estos textos que Pierre de Sutter nos habla y se llama La investigación y diagnóstico, ¿no? ¿Qué dice? Conocer las realidades es el reto inicial que enfrentan todos, dice, ¿no? Para ello, consultan en archivos todos los diagnósticos e investigaciones existentes. Casi siempre los completan o corrigen con encuestas e indagaciones propias. ¿Qué quiere decir eso, no? Yo más bien diría el maestro, etcétera, ¿no? Siempre tiene que hacer un diagnóstico con quienes está interactuando, es decir, saber qué piensa, qué siente, cómo es, ¿no? Esta persona con la que vamos a interactuar, ¿no? El alumno, el participante, el estudiante, ¿no? El otro, cuando trabajamos con una educación no escolarizada, ¿no? La otra persona, ¿no? Siempre tiene que ser, ¿no? El diagnóstico no es solo para decir, a ver qué sabe y qué no sabe, sino yo diría también qué siente, ¿no? Y qué piensa, ¿no? Entonces, cuando uno hace eso, entonces siempre va a estar predispuesto a escuchar al otro permanentemente y a partir de ahí intercambiar, ¿no? Relacionarse, complementarse, etcétera, ¿no? Y avanzar, ¿no? Por eso decimos, en la educación, yo creo que no solo se transmite saber, ¿no? Sino se construye un conocimiento. Y la construcción es una negociación cultural, ¿no? Es una negociación sociocultural. Yo sé, tengo algo que dar culturalmente, tú también, ¿no? Entonces dialogamos, intercambiamos y construimos un conocimiento, un saber, ¿no? Y aprendemos algo también y enseñamos también. Entonces, ese principio es importante, ¿no? Para siempre, para el maestro, para el educador, para el docente, para el catedrático, ¿no? Es importante eso, porque muchas veces, yo creo que no muchas veces, siempre, ¿no? Está ocurriendo eso en espacios universitarios. Yo he tenido la posibilidad de hacer seguimiento, por ejemplo, a las aulas universitarias. Este texto que les voy a compartir, que a ver, ojalá dos personas van a ver que se puedan llevar este texto, hemos recogido eso, ¿no? Cómo digamos, había la interacción entre los facilitadores y los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en este texto hemos escrito un tema que es interesante. Dice, una cosa es planificar y otra es ejecutar, ¿no? Claro A que sí, veces, a planificación y veces ejecución. planificamos lindas cosas, como decimos, ¿no? En el papel bonito hacemos la planificación, pero cuando vamos a la aula hacemos otra cosa, ¿no? Entonces, una cosa es planificar y otra es ejecutar. Después, hay enseñar y aprender haciendo, por ejemplo, ¿no? Esto hemos recogido en estos centros. Luego otra cosa, este, un texto, traducir palabras castellanas en quechua, eso era un espacio quechua, ¿no? En un centro quechua. Hay bonitos textos aquí, ¿no? Aplicando el método de Pierre de Sutter, ¿no? Capitalización. Entonces, en síntesis, yo diría, siempre creo que es importante eso, ¿no? Primero, no entender el diagnóstico como algo mecánico, sino más bien como un principio
de ser maestro, de ser catedrático, de ser persona también, ¿no? Porque, por ejemplo, para hablar con una persona, ¿no? Si yo no la conozco, no puedo pues directamente decirle cosas, ¿no? Como que tengo que escuchar, tengo que preguntar, y bueno, en esa medida, en el intercambio, uno va conociendo a la persona y sabe hasta dónde dialogar, ¿no? Cómo dialogar. Entonces, eso se aplica hasta en la cotidianidad, no solo en los espacios educativos, en los espacios institucionales, en la cotidianidad se aplica, ¿no? Álvaro, déjame compartir. Han mandado muchas personas sus mensajes, entre ellos varios cara conocida. Don Adolfo. Mariano Melgarejo dice, ok, Lilian Flores, buenas noches a todos, buenas noches, Angie Sárdinas. Pau Tegui, quien es mi hermana, nos sigue cada miércoles, por cierto, te mando un cordial saludo, gracias por seguirnos, querida Pau. Marta Valenzuela, buenas noches, felicidades. Uber Tolke, un amigo entrañable, a quien lo extraño mucho, extraño en realidad todo mi entorno de amigos desde la niñez, hemos conservado la amistad y hoy en esta cuarentena estamos distanciados y extrañando salir los domingos a jugar fútbol, francamente. Así que un gran saludo, querido Uber. Paola Guayar Guzmán, buenas noches a todos. Isabel Olazo Baldín, igual buenas noches. Berta Mamán igual nos saluda de la misma forma. Santo Javier Limachi Nina nos dice buenas noches, un gusto verlo y escucharlo, don Adolfo. Albert Masi, un conocido de la educación permanente, saludos a la distancia. ¿Dónde estará este Albert? Muy buena persona, por cierto. También otro docente, muy buen educador, por cierto. René Rosso, bien la información, felicidades. Judith Lucila Huanca, Laura, buenas noches. Oscar Torres, otro conocido de nuestro entorno, querido don Adolfo, buenas noches, saludos. Milady Minina Susano Torrico, buenas noches. María Inés Rodríguez Pimentel, entiendo, la esposa de Oscar, justamente dice, estábamos esperando su exposición, licenciado don Adolfo Suazo Fernández. Buenas noches, felicitaciones por la iniciativa. Oscar Torres, ya esta es una frase a propósito de lo que ha convocado, un poco la historia que nos ha compartido don Adolfo, dice, el poder de convocatoria está en relación directa con las necesidades de la comunidad. Interesante, ¿no? Además, Oscar, habrá que decir, hemos tenido oportunidad de compartir en lo que es la educación permanente, no es propiamente educador, pero tiene todo el espíritu de un educador y las herramientas mismas, yo diría, de un educador popular, ¿no? Isabel Nina igual manda sus saludos. Sandra Copa Holguín, gracias por esas palabras, un saludo cordial. Saludos, Liz y don Adolfo desde Potosí. Benjamín Ricardo, el Benjamín lo está saludando. María Inés Rodríguez Pimentel, ¿puede coincidir la educación formal con la educación alternativa? Esa sí es pregunta, don Adolfo, ¿no? ¿Cuál sería el momento, las condiciones y estrategias están destinadas al paralelismo? Gracias, es muy buena pregunta realmente, ¿no? En algún momento coincide la educación formal y la alternativa, hay una dualidad entre ambas. Paitata, otro maestro, con quien hemos tenido un desencuentro, probablemente sin querer, queriendo. Querido Basilio, muchas gracias por sintonizarnos. Para mí, un referente dentro de lo que es la educación popular, al igual que don Adolfo. Gracias por los aprendizajes y las enseñanzas. Son bien llevadas, por cierto, en la práctica. René Rosso, entiendo, un conocido suyo, don Adolfo, dice, bien, Adolfo, como la educación alternativa ha ido respondiendo a las necesidades y aspiraciones de ese grupo que hasta el 80 han estado excluidos y el resultado con la aplicación del método dogmático desde la vivencia de las propias comunidades. Felicitaciones, don Adolfo. ¿No? Bueno, Oscar Torres, nuevamente, estimado Adolfo, otro mundo es posible y el trabajo que realizas fue y es un gran aporte a esto. Compartimos un poco lo que es la esencia de, para ser educador hay que tener nomás una esencia de soñador. Creo que eso compartimos como tal, en el sentido de generar y transformar cambios sustanciales, aunque sean poquitos, pero que sean sustanciales, aunque sean realmente muy, en el espacio muy, acojan a muy poca gente, impliquen a muy poca gente, pero sí deben ser importantes. Angie Sardines, ¿cómo influye la resiliencia de los actores de la educación en tiempos de pandemia? Otra pregunta, don Adolfo. Yo creo que con eso vamos a cerrar con las preguntas que le están mandando. Un saludo a todos y nada más cierro con estos dos comentarios finales que dicen, cuando no hay relación entre la planificación y ejecución, sucede cuando no se hace una lectura real de la realidad.
cuánta razón, ciertamente, ¿no? Muchas gracias por compartir experiencias de casos reales, eso es lo fundamental. Lo dejo con la palabra de honor. Bueno, tratando de comentar algunas preguntas, ¿no? Asociándolas tal vez. Bueno, saludarles también a los amigos, a los compañeros de trabajo. Siempre yo diría, somos siempre personas, ¿no? Que estamos preguntando, etcétera. Sobre la pregunta de Inés, ¿no? María Inés, sobre si puede coincidir la educación regular o formal con la educación alternativa, yo creo que sí, ¿no? Solamente que se puede hacer educación no formal también en el espacio escolar, ¿no? Hay muchas experiencias de ello, ¿no? De haber hecho educación no formal, incluso educación popular en espacios escolares, ¿no? El problema es que eso, yo creo que falta, digamos, también lecturas, aplicaciones de este tipo, como estamos comentando, mitos del desarrollo rural, ¿no? Yo diría, si quieren, mitos del desarrollo educativo, ¿no? Que podemos volver mitos del desarrollo escolar, ¿no? No solo desarrollo, ¿no? El desarrollo andino, sino que podemos escribir sobre los mitos del desarrollo de la educación en espacios escolares, ¿no? Pasa esto, a veces el maestro no hace un diagnóstico de lo que su estudiante sabe, ¿no? Pero es un niño, ¿qué va a saber, no? Es un niño de primaria, es un adolescente, ¿qué va a tener conocimiento, no? El maestro es el que tiene el conocimiento, por eso está en la escuela normal, se ha formado, es profesional, es licenciado, entonces hay que enseñar al niño, ¿no? Entonces, no. Si uno aplica esto, hace un diagnóstico, conoce al niño como estudiante, como persona, tiene un conocimiento, una experiencia corta, pero tiene una experiencia de vida, ¿no? Tiene un saber, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se puede hacer, ¿no? Se puede complementar la educación no formal, la educación alternativa en espacios escolarizados, ¿no? Luego, sobre la otra educación es posible, o algo así decía Oscar, justamente desde la lectura de Pierre de Sutter hay muchos textos que nos llevarían a decir ello, ¿no? Por ejemplo, Otro mundo, decía, ¿no? Otro mundo es posible, pero otro mundo es posible, ¿no? la educación como el medio, ¿no? Claro. Ya digamos, en el 94, no sé si han escuchado, sí, ¿no? Yo creo que han escuchado, con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Justamente yo estaba llegando a México en el 94, fui a México, ¿no? Estaba llegando cuando estaba emergiendo en esa década el Ejército Zapatista, ¿no? Y el comandante Marcos decía, ¿no? A propósito del conocimiento de la colonialidad, ¿no? Él decía, el primer territorio que hay que liberar es nuestra mente, porque a veces pensamos cosas, ¿no? Que no se acomodan, no se adecúan a la realidad, al contexto, a la vida de las personas, ¿no? De las comunidades. Estamos hablando de pueblos del sur de México, Chiapas, ¿no? Chiapas, Oaxaca, donde ha habido la aparición de este ejército, incluso sus principios, digamos, de vida, ¿no? Él decía, en este mundo caben muchos mundos, ¿no? El comandante Marcos decía eso, en este mundo caben muchos mundos, hablando de la diversidad, de la pluriversidad, ¿no? De la coexistencia, digamos, que se debe trabajar en estos espacios de desarrollo, los espacios educativos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Yo creo que tienes razón, Oscar, cuando dice otro mundo es posible, ¿no? Otro mundo de conocimiento, otro mundo de vida, otro tipo de mundo donde todos nos complementamos, ¿no? Hay una convivencia, etcétera, ¿no? Por supuesto que sí, don Adolfo. Tal vez el reto esencial, ya cerrando lo que es lo que ha sido esta transmisión, el reto fundamental es que esos mundos aprendan a coexistir, a interrelacionarse y vincularse en igualdad y demás, y es, creo, un medio, un instrumento esencial, como siempre, la educación para alcanzar algo así, ¿no? No sé si
queridos Álvaro y Eli, ¿tienen alguna consulta más? Si no, la Sí, pregunta de si lo tenemos. Dale, dale. sí, finalmente, ¿cuál sería, no, licenciado Adolfo, el mensaje que les daríamos a esos jóvenes que posiblemente van a querer estudiar para ser docentes, profesores? Entonces, ¿qué usted les puede decir a ellos, no? Y posiblemente niños que ya crecen con esa mentalidad de algún momento, quiero ser como un profesor, yo quiero dar docencia. Entonces, para todos aquellos, por favor, un mensaje. Y también déjame agradecer, José, a toda la gente que está sintonizándonos a través de Letras que Dejan Huellas, y por supuesto a la gente que también siempre nos sigue, miércoles tras miércoles. Por favor, licenciado. Bueno, más que, digamos, de comentar, yo creo que aplicando ya la experiencia mía, desde la lectura que les he compartido de Pierre de Sutter sobre mitos del desarrollo, yo diría, hay mitos en todo, ¿no? En la vida hay muchos mitos, no solo en la educación, hay en el desarrollo, en la salud, en la cultura, en la lengua, etcétera, en la religión, hay muchos mitos, ¿no? Y yo creo que esos mitos hay que comprenderlos, hay que entenderlos muy bien. Y para entenderlos, yo creo que un principio importante es, como les decía hace un momento, siempre estar abiertos a escuchar al otro, ¿no? A la otra cultura, a la otra forma de entender, a la otra religión, a la otra educación, etc. Hay que estar atentos a comprender cómo es, ¿no? Cómo se entiende, cómo se expresa, cómo se plantea, en qué consiste ello, incluso la cosmovisión, ¿no? Cómo se mira la vida allá, ¿no? Cómo mira la vida ese pueblo, esa persona, cómo vivencia, cómo su cotidianidad. Si hacemos ese esfuerzo, aplicamos eso, yo creo que vamos a poder siempre hablar, dialogar, comprendernos, entendernos, ¿no? Complementarnos finalmente, ¿no? Y bajo el principio de decir, nadie es más que el otro, ¿no? Todos yo creo que tenemos la misma capacidad, ¿no? De poder construir conocimiento, de poder construir saber, de poder hacer experiencia. Entonces, eso en cualquier espacio, en la escuela, en la universidad, en espacios laborales, etcétera, incluso en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? A nuestros hijos, por ejemplo, yo creo que los tenemos que mirar así como personas, ¿no? Con un conocimiento, una experiencia que estamos predispuestos a, con ellos juntos, construir, ¿no? Entonces, principio yo diría, lo aplicaría en todos los espacios posibles de la vida. Eso sería un comentario que haría más que una recomendación. Bueno, Bueno, gracias, pues. Sí, Eli quería decir algo. perdón. Ay. Bueno, gracias, No, bueno, yo José. quería agradecerle por su participación. Realmente nos ha apoyado mucho con esta obra. Realmente nos ayuda, digamos, a generarnos más ponencias, a generarnos, digamos, más orientación, más al estudio, a la investigación y a generar nuevos conocimientos. Precisamente usted mencionaba que este desarrollo simplemente no es en un solo ámbito, sino en todos los ámbitos. Puede ser educativo, en el área salud, económico, social, cultural, como anteriormente nos mencionaba, que con el reconocimiento de las 36 etnias, básicamente podíamos ya conocer una infinidad, pero de mitos, o sea, y vista desde cada perspectiva de cada persona, ¿no? Realmente su apoyo es grande y realmente esperamos que pueda apoyarnos próximamente con otra obra, querido Adolfo. Sí. Ahora, eso, por ejemplo, Eli, eso de las etnias, es un tema a discutir, ¿no? Alguien te va a decir, no, Sí, sí, yo no soy etnia, yo soy nacionalidad, soy pueblo, soy, ¿no? Soy cultura, exactamente. ¿no? Porque también Nación. eso, digamos, desde una Nación, lectura, ¿verdad? Ha venido, ¿no? Desde la lectura occidental, de que los pueblos, nuestros pueblos son etnias, ¿no? No son naciones, ¿no ve? Entonces, poco menos que claro, somos poca es, cosa, digamos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sí, es un mito, es otro mito, ¿no? Que hay que trabajarlo, hay que discutir, hay que reflexionar mucho, ¿no? Creo que es importante lo que has dicho, interesante. Bueno, muchas gracias, pues, José, Eli y Álvaro. A ver, ojalá podamos. A usted, don Nos, Adolfo,
contar otras experiencias, otros amigos, otros profesionales, ¿no? Y también a ustedes, a ver cuándo nos van a compartir su texto que les ha marcado huella. Yo decía eso, cuando nos falle un invitado, entra Álvaro y Eli. Antes que se nos vaya, pero José, sería bueno que lo sorteemos, ¿no? El librito, José, para toda la gente que ha estado pendiente. No sé si don Adolfo nos puede dar un numerito. ¿Cuántos tenemos, José, tienes ahí en Central de Caracteres? ¿Cuántas personas han participado? Algo así. Y veríamos la modalidad de poder obsequiar ese libro que nos ha cedido gentilmente el licenciado Adolfo. Sorteo por número, ¿no? Por número. Claro. Si son 10, damos 2 números y ya está. Yo iba a proponer algo, no sé si estarán de acuerdo, pero tal vez podríamos regalar a quienes compartan lo que ha sido la entrevista de esta noche más, digamos. No sé qué les parece, así también captamos como más público. Don Adolfo, está buenísima la estrategia. Sí, yo les entrego los 2 textos y ya ustedes miran. Usted va a entregar personalmente, don Adolfo, no se preocupe. Lo que sí nosotros les estamos diciendo, don Adolfo les va a entregar el texto en persona, pero sí vamos a entregar a quienes compartan más el video de esta noche, lo que ha sido esta entrevista, no por nosotros, no porque queramos ganar audiencia, ¿para qué me voy a hacer al capo en ese sentido? Pero sí en el sentido también de que esta es una entrevista, tal como yo la había previsto, una entrevista realmente seria, imperdible, tal cual, ¿no? Estamos ante un maestro realmente, lo que ha sido la educación popular, un referente a quienes todos tenemos, varios de nosotros quienes hemos tenido oportunidad de compartir, lo tenemos propiamente como maestro, así que distinguidos, distinguidas, tienen la oportunidad de conocerlo personalmente y además de que él les va a estar compartiendo el textito, ¿no? La obra que nos está compartiendo, ¿no? Nos despediremos entonces, querida Eli, querido Álvaro. Empezaremos por las damas, por favor. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, querido José, querido Álvaro, y a nuestro querido invitado, Adolfo Suazo Fernández. Un gusto tenerlo en nuestro programa y como le dije anteriormente, esperamos que nuevamente nos presente otro libro, porque realmente este sí estaba bien, muy bien, y tiene muy buena puntuación para mí. Bueno, en otra oportunidad vamos a estar viéndonos también. Hasta luego. La ha impactado a él y don Adolfo. Sí, la verdad sí me gustó, porque lo estuve revisando. Lo estuve revisando bastante. Qué bueno. Yo le había dicho a José, ¿sabes qué, José? No, el libro me parece muy complicado de entender, te decía, ¿no? Anteriormente, pero ya escuchándolo al licenciado Adolfo, es pues otra cosa. O sea, a veces uno lo puede leer por encima, no sé, tal vez sin el interés necesario, pero ya cuando lo escuchas, todo lo demás, genera ese interés, te causa, y yo ya después de esto creo que lo voy a releer porque parece que lo he leído por leer, si se puede decir. Entonces, como decías, José, mucha gente, necesitamos que aprendan, que muchos docentes vayan y se sensibilicen, aprendamos, cada día se va aprendiendo, y hoy para todos creo que ha sido una lección bien aprendida. Y como tú has dicho, José, a la mayor cantidad de compartidas que dé la gente, creo que vamos a dar porque se lo va a merecer, para que más gente vaya aprendiendo de esto. Y una vez más, mil gracias por la atención y por aceptar la invitación, licenciado Adolfo. Gracias. Cierro compartiendo los últimos comentarios, no creo que nos dé el tiempo realmente para responderlos. Bele Jovi dice, estos principios de dialogar y producir conocimiento se da en el modelo educativo actual. ¿Qué se aplica en cuanto a la educación? A ver si se anima para cesar a don Adolfo su participación a responder a esa pregunta. Albert nos felicita, felicidades, dice, bien, hay 2 jóvenes acompañándote ahí, bien también, muy buena la exposición de don Adolfo. Gracias, querido Albert. Juana Cruz Cornejo, gracias Luis por su experiencia. Hoy debe llegar el docente al estudiante y no el estudiante al docente. Creo que el encuentro, no obstante, debe ser de ambos, ¿no? Un conocido mío, un familiar ha llegado desde Santa Cruz, a quien lo veo muy de vez en cuando, muy remotamente, me refiero a cada década, ya no estamos viendo. Dice, buenas noches, muy interesantes los comentarios de sus experiencias de educación. Gracias,
Lilian Flores, muchas gracias Luis por compartir sus experiencias vividas. Felicidades, saludos desde Tupiza. Desde Tupiza sea profesor Juan Justo Arano, lo debe conocer tal vez usted, don Adolfo. Muy buena experiencia, muy buenas experiencias que está compartiendo Luis Adolfo. Soy maestro de educación alternativa permanente Potosí. Muchas gracias y felicidades. Berta Mamani se refiere a eso. Dice Oscar, nuevamente excelente aporte, estimado Adolfo. Felicidades José y compañía por esta interesante iniciativa. Lady Guzmán Ayala, excelente aporte. Iván Zavala, excelente aporte. Lo dejo, don Adolfo, para que pueda despedirse y tal vez entre su despedida también responder tal vez algún comentario que nos compartieron. Bueno, desde la experiencia siempre, esa pregunta de que si esos principios se han aplicado en el modelo sociocomunitario productivo o en el modelo educativo actual, yo creo que desde su concepción, en sus principios, ¿no? Nosotros decimos que en sus principios la educación en general debe ser participativa, debe responder a la realidad, debe ser productiva, es intercultural, plurilingüe, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos principios están aplicados, tanto en todo el sistema educativo, yo diría, desde la experiencia nuestra, que no somos educadores alternativos, más todavía. Porque, por ejemplo, se acordará José, que ha trabajado, nosotros le llamamos mochilero, ¿no? Ha sido uno de los mochileros. Le mandábamos a la comunidad, ¿no? Y le decíamos, ¿a qué voy a ir a la comunidad? Anda a escuchar a la comunidad, anda a aprender y luego vienes y hablamos y planificamos qué vamos a hacer. Entonces, eso era, ¿no? El rol del educador era, primero, ir a la comunidad, ¿no? Aprender a escuchar a la gente, ¿no? No decíamos, anda a enseñar tal cosa, lleva tal cosa, no. Anda a la comunidad, escuchas, vuelves y luego vamos a saber qué hacer, ¿no? Entonces, así puedo resumir, ¿no? De esa manera, indicando que el modelo ha aplicado los principios en educación alternativa más todavía, ¿no? Entonces, no podemos hacer acción educativa, decíamos nosotros, si no es con la comunidad, con la gente, ¿no? Con la organización, ¿no? Con las personas, jóvenes adultas, no podemos hacer educación sin ellos, ¿no? Entonces, creo que hemos aplicado eso, se aplica en el modelo educativo y en educación alternativa estamos obligados a que así sea. Entonces, muchas gracias nuevamente, José, Álvaro, Eli, y a ver, ojalá tengamos la ocasión de poder estar en otro espacio, otro momento. Y bueno, yo también, como les he dicho, si necesitan personas que nos compartan experiencias, podemos sugerir algo, ¿no? Que lo hemos hecho. Entonces, son bienvenidos. Gracias a todos los que nos han acompañado y que siga el programa. Muchas gracias, don Adolfo. Bueno, nos despedimos entonces. Queridos amigos y amigas, muy buenas noches a todos. Tienen ustedes ahora la referencia de este texto, yo creo un texto muy bello, una obra realmente que tiene un enfoque distinto, ¿no? Es un texto propiamente de educación alternativa de Pierre de Sutter, Mitos del Desarrollo Rural Andino. Muchas gracias por seguirnos todos los miércoles, no se olviden, a las 8:45 de la noche, 15 minutos antes de la franja horaria de protección al menor, para que nos vean en familia, todos sentaditos. Dios los bendiga, nos estamos encontrando el próximo. Buenas noches. Buenas noches.